Continuamos, muchachos, con el tema de la epistemología. Tú sabes ya entonces que la epistemología vendría a ser el análisis, la reflexión filosófica con respecto a la ciencia. Ahora, las ciencias pueden clasificarse de muchas maneras, pero básicamente nosotros podemos establecer dos formas de clasificarlas. Como ves en esta tabla, las ciencias pueden clasificarse según su función, o sea, según la actividad que realizan, pero también según el objeto de estudio, según qué cosa estudian las ciencias. Ahora, hace un ratito hemos estado viendo de que las ciencias realizan básicamente cuatro funciones: describir, explicar, predecir y aplicar. Entonces, las tres primeras, describir, explicar y predecir, tendrían que ver con las ciencias puras o teóricas. Obviamente, la cuarta tarea, la aplicación, tiene que ver con las llamadas ciencias aplicadas o también denominadas ciencias tecnológicas. Entonces, como ves, ciencias puras, ciencias aplicadas. Es muy fácil. Por ejemplo, a ver, no mires la pizarra, sígueme a mí nomás. Por ejemplo, me quedaré por acá y no me moveré. Por ejemplo, mírame tú, mami. Tú tienes matemática y tienes ingeniería. O si quieres ya, tú tienes biología y tienes medicina. ¿Cuál de esas dos es ciencia aplicada? Piénsame, ¿la biología o la medicina? La medicina, claro, ¿no? Lo hablamos hace un rato, creo, ¿no? Claro, en cambio, la biología, ¿qué sería? ¿Ciencia aplicada o ciencia pura? A ver, háblelo. Claro, maestro, muy bien. Otra, ¿ya? Tú tienes, por ejemplo, física e ingeniería. ¿Cuál es ciencia aplicada? Ingeniería, ve, profe, porque la ingeniería hace celulares. Claro. La física, ¿por dónde qué sería? ¿Ciencia aplicada o ciencia pura? Ajá, es muy sencillo. Ciencia pura. Tú tienes lógica e informática. ¿Cuál es ciencia aplicada? Muy bien, la informática. ¿Cuál es ciencia pura? La lógica. ¿Sabes para qué sirve la informática, no? Tú que eres un muchacho muy vinculado con el internet. Claro, profe, claro. Tú sabes que en estos momentos en el aire están volando ceros y unos, literalmente hablando, señales digitales, que son detectados por los celulares y por las computadoras a través del famoso Wi-Fi, ¿o no? Claro. Ahora, profe, y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver esos ceros y unos, esos números binarios, con el Wi-Fi y con la lógica? Ah, bastante, ¿ve? Porque la lógica que nosotros aprendemos en la academia es una lógica binaria, lógica de verdaderos y falsos, en el cual verdadero es 1 y falso 0. Y la combinación de verdadero y falso surge todo el sistema de conocimiento. Del mismo modo, la combinación de ceros y unos generan todo el sistema de información. O sea, al final, la información, toda la información humana, todo se puede reducir a ceros y unos, en términos lógicos, a verdaderos y falsos. ¿Ya? Tiene una vinculación muy estrecha en realidad. Tú tienes sociología y trabajo social. A ver, lúcete. ¿Cuál es ciencia aplicada? ¿Sociología o trabajo social? Ajá, claro, trabajo social. Muy bien, profe. Tú tienes matemática y estadística. Tú que estás postulando a una universidad y que quieres tus notas. Mis notas, ¿cuál es mi cómputo, profesor? ¿Cuántas notas tengo? Esa es estadística, profesor. ¿Y la estadística qué sería? ¿Ciencia aplicada o ciencia pura? A ver, ¿qué cree? La estadística. Ajá, aplicada. Por el contrario, la matemática, ¿qué ciencia es? Ciencia pura. Esa es la idea, es muy fácil. Entonces acá tienes, profesor, mira, ve, mira acá, mira acá. Acá tienes ciencias puras o teóricas, que describen, que explican y que predicen. Y acá tienes la lista. Ciencia pura, matemática. Ciencias aplicadas, solucionan problemas prácticos, problemas cotidianos, problemas vinculados con nuestro quehacer diario. Aplicada, estadística. Pura, matemática. La aplicación de la matemática, estadística. La aplicación de la lógica, que es pura, es la informática, que ya será ciencia aplicada. La física es ciencia pura, pero al aplicarse la física, surgen las distintas ingenierías que tú sabes muy bien. La biología es ciencia pura, pero la aplicación de la biología genera la medicina. Esa es la idea. La sociología es ciencia pura. La aplicación para asuntos cotidianos del hombre de la sociología es el trabajo social.
¿De acuerdo? Acá está, muy bien. Matemática, lógica, física, biología, sociología. Son algunas ciencias puras o teóricas. Estadística, informática, ingenierías, medicina, trabajo social, son algunas ciencias aplicadas. Pero también las ciencias pueden definirse, clasificarse de acuerdo a otro criterio. El otro criterio es según el objeto de estudio. Según su objeto, las ciencias pueden ser ciencias formales o fácticas. Es fácil, por ejemplo, es como decir, ¿qué de común tiene la historia, la ciencia histórica que tú llevas mucho en la academia y la física? ¿Qué de común hay entre ambas, entre la historia y la física? Ah, ya, profe, es que la historia y la física, lúcete, estudian hechos o ideas. La historia y la física estudian hechos, profesor. Claro, hechos. Ah, esa es la idea. Entonces, la palabra hecho significa factum. Factum. Factum es el latín de la palabra española hecho. ¿Nunca se escuchó la expresión presidente de facto? El dictador es un presidente de facto, porque es presidente en los hechos. Cada vez que utiliza la palabra, esto está en los hechos así, esto es fáctico. Lo que significa entonces que la física y la historia son ciencias fácticas, porque son ciencias que estudian hechos. En cambio, la matemática y la lógica, ¿qué estudian la matemática? Los números. Los números, número 3, número 4, la raíz cuadrada de 2. ¿Son hechos? ¿Son factum? ¿O son ideas? Ideas. Por tanto, no van a ser ciencias fácticas, man. Son ciencias formales, porque forma significa idea. ¿Te acuerdas del mundo de las formas de Platón? ¿Te acuerdas que Aristóteles hablaba de que las cosas están hechas de materia y de formas? Es que forma significa idea en realidad. ¿Ya? De ahí vienen las ciencias formales, que estudian formas, ideas, razonamientos, abstracciones. Pero a la vez hay una diferencia entre la historia y la física. Si bien es cierto, las dos son fácticas, puesto que estudian hechos, pero la diferencia es clara, ¿no, profe? La historia, ¿qué ciencia fáctica es? ¿Ciencia fáctica natural o ciencia fáctica social? A ver, lúcete. Ajá, ciencia fáctica social. Y obviamente la física es ciencia fáctica natural, porque estudia hechos naturales, la física, y la historia, hechos sociales, por la sencilla razón. De tal manera que acá tienes esa clasificación, mira maestrazo, mira ve acá está, pues, ¿no? Según su objeto, las ciencias son formales o abstractas o son fácticas o de hechos. Formales, estudian entidades ideales, emplean principalmente la deducción, buscan demostrar matemática, lógica. Acá está toda la matemática que te gusta, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría y el cálculo. El cálculo también. La lógica formal, la lógica proposicional, la lógica de clases. Acá está. Ahora, dentro de las ciencias fácticas, o también llamadas ciencias de hechos, como ya sabes, estudian los hechos reales, digámoslo así, están las ciencias naturales y las ciencias sociales. Nombrecitos que de seguro te son bien conocidos de la época del colegio, ¿no es cierto o no? Claro. Física, química y biología, ciencias naturales, y sociología, historia, economía, psicología, geografía, antropología son las más importantes ciencias sociales. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, ¿qué puedes inferir? Que, por ejemplo, la matemática es una ciencia formal o abstracta, pero también la matemática es una ciencia pura. O sea, tiene dos condiciones. Es formal y es pura. Y lo mismo ocurre con la lógica, mira. La física, por su parte, es ciencia natural, es ciencia fáctica y a la vez ciencia pura. ¿Te das cuenta, no? La sociología es ciencia social, estudia hechos sociales, ciencia fáctica, estudia hechos y ciencia pura. Ahí está. Esa es la cuestión. Y lo mismo ocurre con la biología, mira. Biología, ciencia pura. Pero también la biología es ciencia fáctica. Pero también
la biología es ciencia natural. Y lo mismo ocurre con la física, ni hablar, pues, profe. ¿No es cierto? Esa es la cuestión. ¿Ya? Ahora, mire, entonces tenemos acá la clasificación de las ciencias. Pero las ciencias, profesor, tú sabes que están compuestas de hipótesis, de leyes, de teorías. La ciencia, como comentamos hace un rato, es un saber ordenado, es un saber sistemático, es un saber resultado de pasos rigurosos, o sea, de métodos. Ahora, nunca confundir, ¿ya? Jamás confundir, profesor. Mira acá. Tú sabes, profesor, creo que es bastante obvio, que ¿quién puede dudar de esto? Que desde una piedrita hasta digamos, un edificio se cae. ¿O no es cierto? Las cosas, al soltarlas, se caen. ¿Habrán excepciones? Sí. Pero no estamos ahorita para hablar de eso. Pero por regla general, tú sabes que desde una manzana hasta usted, te caes aquí. No sé si en la luna, de repente en la luna no, pero acá sí te caes. El hecho que las cosas caigan, esto es obviamente, profesor, una regularidad que ocurre en la naturaleza. Esto es algo que, digámoslo así en sencillo, siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá, al menos aquí en la Tierra. Es algo regular. ¿Qué es algo regular? Que ocurre frecuentemente. A esta regularidad se le llama ley natural. Tú sabrás, espero que sí, que los planetas, Marte, Júpiter, la Tierra, Venus, los planetas giran alrededor del Sol. ¿O no? ¿Sabes eso, no? Entonces, el hecho de que el planeta Marte, por ejemplo, gire alrededor del Sol es una regularidad de la naturaleza, que durante muchos y muchos siglos, cientos de miles de años ha ocurrido, y de seguro cientos de miles de años más ocurrirá. Esa regularidad se llama ley natural. Entonces, ¿qué es la ley natural, profesor? Es la regularidad que encontramos en la naturaleza. Que las plantas envejezcan. Que con el pasar de los años nuestros cabellos se vuelvan blancos, nos salen canas. Eso le pasa casi a todos. Ya, ¿es una regularidad que hay en la naturaleza? Sí. Se llama ley natural. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero también encontramos leyes sociales, que son regularidades que encontramos en la sociedad. Por ejemplo, que el tarro de leche, tú consumes leche, ¿no? Ya, el tarro de leche suba o baje de precio, o que el precio se estabilice. Esa es una ley social. El aumento o disminución de precios. Ley social, eso ocurre. Que el dólar, ¿sabes qué dólar, no? La moneda extranjera, la moneda norteamericana, del país imperialista. Ya que el dólar, su precio sea un poco mayor, un poco menor, que sea permanente, que no cambie, es una regularidad en la sociedad. ¿Me hago entender? Que continuamente la gente salga a protestar. Protestar continuamente por las desgracias que hay en nuestra patria, la corrupción, etcétera, por la pandemia, porque no hay productos para la gente, porque la gente está sin dinero, no hay trabajo. Entonces la gente sale a protestar. Protestan cada rato, tú caminas por tu distrito, por tu ciudad y ves gente, ¿no?, que protesta. ¿Nunca has visto? Míralo, ¿no? Es una regularidad que hay en la sociedad. Es una ley social. Entonces, ¿qué es la ley social? Son los fenómenos, los eventos que ocurren con regularidad en la sociedad. Así como las leyes naturales son los eventos, los sucesos que ocurren regularmente en la naturaleza, las leyes sociales son los eventos que ocurren en la sociedad. Así de fácil. Pero tú sabes bien que muchas veces esto, que ¿cómo se llama? Ley natural, ¿cierto? Gravedad se llama, ¿no? Ya, ley natural. Esto, muchas veces los científicos lo representan en fórmulas,
fórmulas matemáticas, ¿o no? G, ¿cómo era? 9,8, ¿no? Metros por segundo. O sea, en una fórmula. La fórmula matemática es una proposición. La fórmula, el enunciado, la ecuación, se denomina ley científica. Tus libros de física, tus libros de química, tus libros de economía están repletos de leyes científicas. La famosa ley de oferta y demanda, que tu profe te pone una clase bien chévere y te hace ecuaciones, ¿o no? Ya, esa ley es obviamente una ley científica, es una ecuación, es una representación, es un diagrama, es una proposición que intenta explicar, reflejar, describir un fenómeno social o natural. Entonces, no confundir. Lo que está en los libros son, ¿está bien o no? Leyes científicas. Lo que está en la cabeza del científico se llama exacto. Pero lo que ocurre allá afuera, en la naturaleza y en la sociedad, son exacto. ¿Se entendió? No confundir. Lo que ocurre afuera, el hecho objetivo, el fenómeno que está afuera, es o ley natural o ley social. Pero los científicos, ante esas leyes, intentan representarlo con fórmulas, con ecuaciones, con proposiciones. Son leyes científicas. ¿De acuerdo? Ahora, pero ahí no queda el asunto. Porque como tú sabes física, ¿no es cierto? Fuerza igual ma, ¿no? F igual ma. ¿Te acuerdas? Masa por aceleración, ¿no? ¿Cierto? Sí, sabes, ¿no? F igual ma. ¿Sabes, no? ¿Es una ley científica o ley natural? Ley científica, porque es una ecuación. F igual ma. Entonces, F igual ma es una ley científica. Pero tú sabes que esta ley es parte de otra ley y es hermanita de otra ley, ¿o no? Son tres leyes, creo, de Newton, ¿no? Entonces, cada proposición es ley científica. Pero las tres en conjunto, todo esto, tiene un nombre. Se llama teoría. Entonces, ¿qué es una teoría científica? Vamos a hacerlo en sencillo. La teoría científica es la unión de leyes. La unión de leyes. ¿Me hago entender? Una famosa teoría científica, por ejemplo, y obviamente esta teoría es la teoría de la mecánica clásica de Newton, que está compuesta por las tres leyes de Newton. Otra famosa teoría es la teoría de la evolución de las especies. La teoría de la evolución está constituida por las leyes del uso y desuso de Lamarck, por las leyes de Darwin, por las propuestas y las leyes de Mendel. Entonces, ese conjunto de leyes y de hipótesis propuestas por Lamarck, por Wallace también, por Darwin y por Mendel, la unión forma una teoría científica. Entonces, no te olvides. Los fenómenos que ocurren afuera, en la naturaleza, en la sociedad, por ejemplo, que caigan las cosas, ¿ya? Se llama ley natural o ley social. ¿Está bien? Ya. Estos fenómenos naturales o sociales son representados a través de fórmulas, de proposiciones, de ecuaciones. Por ejemplo, acá tienes una ecuación. Esta ecuación se llama ley científica. Y la unión de estas ecuaciones forman teorías. Y obviamente las teorías son más amplias, tienen más poder predictivo y explicativo que las leyes científicas. ¿Está bien? Ahora, pero el trabajo del científico amerita que el científico realice ciertas propuestas, cierta manera de investigación, cierto programa. Programa que puede ser resumido con las siguientes abreviaturas. ASCAG.
LPHR2. Ahora una idea, profe, ¿qué es esto? Es que este programa, que tiene estas siglas, puede ser expresado de esta manera. Los científicos, cuando tú vayas también a hacer un trabajo de investigación en la universidad, cuando hagas una monografía, lo que vas a hacer es analizar un problema, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Ahora, en esta primera parte de nuestro curso de epistemología, lo que estamos haciendo es analizar la ciencia, dividirla, dar cuenta de sus características, dar cuenta de su estructura interna, distinguir entre ley natural y ley social. Ese es analizar, dividir, disgregar. Pero el análisis va de la mano de la síntesis, de la unidad. Hace un rato estábamos diciendo de que la ciencia es un saber sintetizador, organizador, sistemático. Eso no es cuestión de analizar también, sino de sintetizar, lograr un concepto, una definición. Entonces recuerda, analizar es dividir, sintetizar es reunir. Entonces acá cada ley se une y se sintetiza en una teoría. Pero también está comparar. ¿Qué diferencia hay entre una ciencia pura y una ciencia aplicada? Entre una ciencia fáctica y una ciencia formal. Entre una ciencia natural y una ciencia social. Entre ley natural, social por un lado, y ley científica por otro. La ciencia nos invita a comparar y también a detectar lo esencial. Detectar lo esencial es abstraer, realizar una abstracción. ¿Y qué es abstraer, profesor? No te olvides, abstraer es detectar lo esencial. Y en la filosofía nos gusta mucho detectar lo esencial. ¿Qué es abstraer? Detectar lo esencial. Detectas lo esencial, que justamente es un problema científico. ¿Cuál es lo esencial de la ciencia? ¿Qué distingue la ciencia de las demás ciencias? Cada vez que hacemos una división ya estamos abstrayendo, porque gracias a la abstracción determinamos la diferencia, por ejemplo, entre ley natural y social con ley científica. Y también estamos generalizando, porque lo que hace la ciencia es invitar a sintetizar y a generalizar, a hacer conocimientos cada vez más generales. Pero, profesor, ¿la ciencia es específica? Sí, en el sentido de que es especialista. Pero también no es cierto que la vacuna del coronavirus, que se va a encontrar muy pronto, va a curar a mucha gente. O sea, esta vacuna va a curar a estos millones de personas. Generaliza. Las leyes son proposiciones generales, universales. Y si tú te das cuenta, esto que está en esta columna, que es el ASCA justamente, son operaciones del pensamiento. El pensamiento analiza, sintetiza, compara, abstrae y generaliza. Son operaciones mentales, operaciones racionales. Y acá está mostrando que la ciencia está vinculada íntimamente con el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? La elaboración de representaciones generales sobre la realidad. Pero ahí no se queda solamente. La ciencia lo que hace es también aplicar, trabajar. Este es el campo teórico y este es el campo un poco más práctico. Teórico-práctico. Porque la ciencia exige una lógica. Toda investigación, tú cuando hagas un trabajo de investigación en la universidad, no vas a investigar cualquier cosa. Si la existencia de los duendes que mueven el suelo, eso no es un trabajo de investigación científico. No, ¿cómo es eso? O sea, se caen las cosas, ¿por qué? Porque hay almas que jalan las cosas. ¿Qué es esto? No, hay una propagación del COVID-19. ¿Por qué? Porque es un castigo de Dios. Voy a investigar sobre cómo Dios castiga al hombre. ¿Cómo vas a investigar cómo Dios castiga al hombre? ¿Qué tipo de investigación científica es eso? Estás equivocado, hijo. O sea, la ciencia lo que busca es que establezcas una lógica. La propagación del virus se hace a través de el contacto personal, la cercanía o el no lavado de manos. Cuando agarramos algo y nos metemos la mano a la nariz, a las orejas, o al ojo, a la boca. Entonces ahí nos contagiamos. Entonces, la explicación exige una... Se puede equivocar. Yo no digo que la ciencia nos diga la verdad siempre. La ciencia recuerda que es falible, pero que tiene una lógica explicativa, tiene una lógica explicativa. Que te permite dar razones, sensatas, claro. No dice cualquier barbaridad. Pero, y a partir de eso, como tiene una lógica, lo que hace la ciencia es problematizar, elaborar interrogantes, preguntas. Y a partir de eso,
elabora hipótesis como ya lo sabes. O sea, siempre la pregunta te lleva una respuesta, porque la ciencia no puede quedarse simplemente en preguntas. El hombre exige soluciones y la solución lo da las hipótesis. Ahora los médicos, ¿qué están haciendo? Están elaborando hipótesis de cómo hacer la fórmula exacta para luchar contra el COVID-19. Hipótesis. Y sobre eso se plantean razones, causas racionales, posibles de rectificarse, evidentemente. Porque recuerda de que la ciencia es un saber falible, que se equivoca, pero que se puede corregir. Entonces, si tú te das cuenta, esta es una parte práctica, parte más utilitaria del programa ASCAG LPHR2. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides, este programa, que es una forma de una metodología de investigación, pues un programa, ¿qué es un programa? Es una serie de actividades, consiste en analizar, sintetizar, comparar, abstraer, generalizar, que son actividades teóricas. Pero la parte práctica es la lógica, problematizar, hipótesis, razones y rectificar. Entonces, como hemos visto, chicos, la ciencia presenta una clasificación, nunca te olvides, según su función, ciencias puras o teóricas, ciencias aplicadas. Ciencias puras, describen, explican y predicen. La aplicación, ahí tienes, ¿de acuerdo? Soluciona problemas prácticos. Matemática, lógica, física, biología, sociología. La aplicación, estadística. La aplicación, informática. La aplicación, ingenierías. La aplicación, medicina. La aplicación, trabajo social. Pero también las ciencias pueden clasificarse según qué estudian. O estudian entidades abstractas, se llaman ciencias formales. Si estudian hechos, son ciencias fácticas. Formales, solo dos, matemática y lógica. Suficiente. Fácticas, naturales, sociales. Acá está la lista de naturales, lista de sociales. Y nunca te olvides, esto pregunta el examen de admisión. Una ciencia, por ejemplo, como la física, es natural, es fáctica y también es ciencia pura. O sea, la física tiene tres naturalezas, ¿de acuerdo? Natural, fáctica y pura. Recuerda, no te olvides, no te confundas, estudiante. Lo que ocurre en la realidad, lo que ocurre en la naturaleza, lo que ocurre en la sociedad, que caigan las cosas, por ejemplo, o que los productos de primera necesidad aumenten o bajen de precio. Esos son leyes naturales o leyes sociales. Pero los científicos lo que hacen es explicar esos fenómenos a partir de proposiciones, de ecuaciones. Esas ecuaciones se llaman leyes científicas. Acá tienes una ecuación. Pero esta ley científica a la vez es parte de un sistema más grande de leyes que se llama teoría. Y por tanto la teoría es un sistema de leyes e hipótesis que reflejan aspectos más amplios de la realidad. La teoría mecánica clásica de Newton, la teoría de la evolución de muchos intelectuales como Darwin, como Wallace, como Mendel, como Lamarck, la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo. Y también está el programa ASCAG LPHR2, que tiene una parte teórica, analizar, sintetizar, a verle acá, comparar, abstraer, generalizar, dividir, reunir, distinguir semejanzas y diferencias, detectar lo esencial, agrupar en torno a factores comunes, la parte práctica, la lógica, el hacer preguntas, el dar respuestas, el dar causas racionales y el corregirse constantemente. Eso sería esta parte.